Eh, es evidente que el proceso constituyente está súper amarrado al gobierno del presidente Boric. Lo dijo en su momento el ministro Giorgio Jackson, su antecesor. El presidente ha dicho que fue un terremoto el resultado del plebiscito con el 63 o 62%. ¿Cómo se separa el gobierno del proceso constituyente cuando el presidente dice voy a ser presidente y me voy a dedicar a gobernar? ¿Qué reflexión hubo ahí? ¿Y qué opina usted de esa reflexión? Creo que lo que dijo el presidente respecto de cómo vive en lo emocional, digamos, el resultado del plebiscito, me parece que refleja muy bien el sentir que tuvimos todos los del 38%, los que formamos parte del 38% del apruebo, porque en mi caso particular, yo nunca pensé que podíamos perder o ganar, pero por un par de puntos. Nunca pensé que fuera a ser 62 apruebo y 38 rechazo. Al revés, 62 rechazo y 38 apruebo. Entonces, este hecho que el presidente significa como un terremoto, tiene indudablemente una consecuencia en el ámbito político y muy fuerte, porque hasta ese minuto, hasta ese resultado, efectivamente venía el gobierno totalmente pegado y en la opinión pública y en la imagen y en todo, paralelo a ese proceso, pero junto, muy junto, muy junto. Bueno, cuando se produce este resultado el día 5 de septiembre en la mañana, al día siguiente en la mañana, a primera hora, se reúne el presidente con el presidente de la República, con el presidente de la Cámara y el presidente del Senado. Y les dice, hemos tenido el resultado que hemos tenido, creo que ahora lo que corresponde es que ustedes se hagan cargo, articulando, llevando adelante, haciendo avanzar un proceso que habilite un nuevo proceso constitucional. Y en ese minuto yo creo que se produce una inflexión. Y es importante porque se produce en el sentido que tú dices, Paula. Es decir, no es un proceso que nos deje de importar, no es un proceso que nos sea indiferente en lo absoluto, porque si hasta el día 4 queríamos que se aprobara una nueva constitución, el 5 no se nos habían pasado esa voluntad, ese anhelo. Pero evidentemente con un resultado de esa envergadura es mejor trasladar en términos de cómo se articula el proceso para la continuidad. Yo creo que el presidente hizo muy bien en sacarlo de la moneda, digamos, como ente articulador y llevárselo al Parlamento. Y creo que lo hicieron estupendamente bien el presidente del Senado, el presidente de la Cámara. ¿No hay temor de que esto termine transformándose tal vez en una ancla? Bueno, como fue el primer proceso, que fue un hoyo negro para el gobierno. Tal vez esto que describe muy claramente y muy bien sea la mayor prueba que vayamos a tener como gobierno, acompañado de nuestra coalición, pero como gobierno, para poder hacer una distinción nítida entre dos cuestiones que son completamente separadas. Yo lo he graficado: una estación de trenes, varios rieles, trencito número 1, trencito número 2. Este trencito que no se junta con este otro trencito se llama Constitución y va para allá. Y este otro es el del gobierno. Y en este estamos de cabeza, porque ya tenemos andando la reforma tributaria, ya tenemos andando la reforma de pensiones. A fines del próximo año, del año 23, que está aquí a la vuelta de la esquina, entramos con la reforma de salud, sin contar con la tremenda agenda de seguridad. La semana pasada nomás entramos con 5 proyectos. La verdad es que ahora me dio la duda si es la pasada o la antepasada. Todo me parece, sí, creo que fue la antepasada, variable con el pero tiempo. Hay conciencia. Total. Y hay estrategia política. No, pero es que no podría ser de otra forma, porque el gobernar tiene este tipo de dilemas y complejidades, y la gracia está en poder, por un lado, verlas, que tú la muestras muy claramente, y por el otro lado nosotros resolverlas. Y la manera de resolverlas fue con el talento político que tuvo el presidente el día 5 en la mañana, de decir, la casa de la Constitución va a ser esta otra, y se va. Pero se involucró harto para llegar al resultado final del acuerdo, el presidente. Bueno, todo del acuerdo. No, a ver, yo creo que en el acuerdo tenemos que darle el crédito a las fuerzas políticas que estuvieron ahí. Yo, en verdad, cuando hicieron los 12 puntos, yo
me saqué el sombrero, dije, bien, este acuerdo, y lo digo, lo he dicho, yo estoy súper contenta de que se haya logrado el acuerdo. ¿El acuerdo es todo lo que yo quería en la vida? No, por cierto, porque sigo siendo de izquierda, porque sigo siendo progresista, hubiera querido muchas cosas más. ¿Favorece a la derecha este acuerdo? Pero también perdí ante un 62%, entonces me tengo que hacer cargo. ¿Favorece a la derecha este acuerdo? Yo creo que, fíjese, Carolina, lo complicado que es esto. Esa derecha que podría sentirse pletórica de felicidad por este acuerdo, qué sé yo creo que está muy contenta de haberlo logrado, pero su sector, su barra que está atrás, unos no querían que hubiera este segundo proceso, otros encuentran que este proceso no debió haber tenido un órgano íntegramente electo, o sea, aquí por un lado y por otro le encuentran los peros a esta cuestión. Que el presidente Boric firme la próxima constitución sería un logro notable para este gobierno. O sea, sería la constitución en democracia después de 1980, ¿no? Hartos años. Entonces, después de 1925, porque la de 80 no fue en democracia. Claro. Sí. Por eso. Sería nacida en democracia. Viene la primera nacida en democracia después de los 80. Y ¿no teme que la derecha no quiera entregarle ese regalo al presidente Boric y finalmente dilate? Solamente reforzar a mi compañero de la punta de allá. ¿No cree que además la derecha le va a poner un precio alto a esa firma? Bueno, yo creo que pienso lo siguiente. Si la derecha, como supongo, tiene ambición de poder, que es lo que deben tener todos los partidos políticos, puede representarse la situación de ser ella, la derecha, alguna derecha, ya no hay una derecha sola, pero el próximo presidente de la República, esa es una hipótesis que se tienen que representar. Y si yo fuera derecha me diría, ¿qué me conviene más para empezar un futuro gobierno? ¿Llegar con el tema constitucional no resuelto o llegar con el tema constitucional resuelto? Creo que el llegar con el tema resuelto facilita harto la entrada al gobierno. O sea, si alguien me viniera a preguntar, ¿qué nos aconseja? Vamos, aprobémosla rápido. Entonces, o sea, tanto derecho que va a haber un gobierno de derecha. Es que, no, estoy... A ver, es que no... Ministra, Oye, qué bueno, buen punto. Ustedes, los periodistas, son terribles. Porque usé la expresión, esa hipótesis. Me castigo. No, devuélvase las cámaras y que vuelvan a poner lo que yo dije, porque dije eso. En esa hipótesis, porque estamos hablando de partidos políticos, dije además que tienen ambición de poder, por lo tanto deben pensar eso. Por supuesto. Y si piensan eso, si creen que es posible, lo que les conviene por es ejemplo, matar. Hace algunas horas un grupo de manifestantes pasó por los partidos, las sedes de los partidos políticos, entiendo que iban en bicicleta y generaron una serie de daños y terminaron llegando a la casa de Cristian Barken, el líder de Amarillo. ¿Qué piensa el gobierno de eso? Yo creo que nunca hay que desaprovechar la oportunidad para condenar ese tipo de hechos. Y además, ¿no teme, ministra, que se pueda agudizar la violencia en el contexto del proceso constitucional? Bueno, quisiera, contestando aquello, para nuestro gobierno, ese tipo de actos y manifestaciones que traspasan la línea de la mera expresión de un malestar o de una posición política, sino que entramos en otro terreno, nos tiramos arriba del auto del senador Macaya cuando va con sus hijos pequeños. Bueno, con hijos o sin hijos, pero con hijos ya lo hace más grave. Vamos a la casa de Barker y le tiramos cosas, gritamos, adentro pueden haber niños chicos, puede haber de todo, digamos. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Ese es cruzar la línea inaceptable que cambia la expresión política por hechos que son atentatorios contra las personas, los bienes, etcétera. Las personas, lo que más me interesa por lejos. Entonces, vamos generando un estado de ánimo, una atmósfera que agudiza una cuestión muy lamentable y es como la sensación de que no estamos haciendo bien la política porque es necesario que hayan estas expresiones. Pero al mismo tiempo digo con toda fuerza que pareciera que estamos en presencia de un grupo bastante acotado, me estoy refiriendo a Pancho Malo y sus secuaces. ¿Son de los mismos lotes? Yo no lo sé, pero yo me estoy refiriendo a ese
cuando digo que es acotado, son personas súper conocidas, Pancho Malo y aquellos que lo acompañan, que en la sede del Congreso Nacional acá en Santiago gritan, pero ya gritan, nada más que gritan. Pero en verdad, además de gritar, yo no me atrevería a pasar caminando sola al lado de ellos. Y yo creo que eso ya marca una diferencia, porque yo me atrevo a caminar por cualquier lugar de mi ciudad. Entonces, y del país. ¿El gobierno pero qué va a hacer? No me atrevo a pasar al lado de las imágenes que ustedes ¿El gobierno ha investigado qué pasa con Pancho Malo? ¿Quién financia a Pancho Malo? ¿Cuáles son las organizaciones que están detrás? Yo creo que esa es una respuesta que no tengo desde las Express, no la tengo sinceramente, pero espero que lo que dijo el senador Macaya, que va a instar por abordar esto judicialmente, implique que se desate una investigación judicial, porque, o sea, todos nosotros durante el día tenemos algo que hacer, digamos, tenemos que trabajar, tenemos que, si trabajamos mediodía en alguna, pero aquí hay gente que parece que no tiene nada útil que hacer para ganarse la vida. Entonces, alguien está financiando esto entonces. Es la comunicación que hace la ministra Marcela Ríos de Justicia, en que dice que se está estudiando la posibilidad de un penal para presos condenados indígenas, mapuche específicamente, y que esto ha sido una solicitud transversal de los parlamentarios de la zona, tanto de oposición como del oficialismo, y es también una obligación que tiene el Estado de Chile de dar respuesta a una solicitud de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para dar condiciones especiales a ciertos grupos como disidencias sexuales, mujeres embarazadas y personas indígenas. ¿Cómo lo va a abordar usted? Porque usted tiene que eventualmente tramitar los votos y puede ser una discusión bastante álgida considerando el contexto. Claro. Bueno, una primera cuestión, que cuando la ministra Marcela Ríos dice que se está evaluando, se está estudiando, es justamente eso, porque si uno escucha, ciertamente hay un grupo transversal de parlamentarios que piden este penal especial para, en este caso, mapuches, que es lo que hay en la zona donde se solicita. Pero hay otro grupo de parlamentarios que no quiere aquello, y es más, hay personas pertenecientes a los pueblos originarios que dicen que esto es una mala lectura del 169, del convenio de la OIT. Correcto. Del 169, que es una mala lectura y que no correspondería un penal especial. Entonces, yo creo que cuando dice hay que estudiar, yo creo que hay que mirar cuáles son las razones que impulsan a estos parlamentarios transversalmente a querer un penal de estas características y qué está pasando, que pueblos originarios, personas de los pueblos originarios, no todas, pero algunas que se han escuchado dicen que esto no es solución y los otros que no quieren. ¿Y entonces, por qué comunican yo algo creo que no está clarito? ¿Por qué? Porque seguramente, dado que este fue un tema conversado con los parlamentarios, e insisto que no hay nada privado en Chile, salvo las cosas que sucedan adentro de la casa y con la puerta súper cerrada, esto debe haber sido objeto de una pregunta a la ministra en un tema que está sobre la mesa, pero que no ha sido... No es prioridad del gobierno. O sea, no ha sido llevado al comité político, no hay estudios sobre ubicación, no está hecho el informe en derecho de la compatibilidad con el 169. O sea, faltan un par de cosillas para aquello. Y si dijéramos hoy día, yo le diría, a ver, terminemos vamos de a uno.